Buenas noches, nosotras vamos a hablar acerca del modelo psicodinámico, que también se conoce como psicoterapia psicodinámica y se encuentra basada en el psicoanálisis de Freud, donde se le brinda importancia a los procesos inconscientes, a la conducta, a las emociones, a los pensamientos y la personalidad que se desarrolló durante la infancia. Se caracteriza por la brevedad en sus sesiones y por el menor tiempo de intensidad del tratamiento. En cuanto a los objetivos y los alcances del modelo psicodinámico, se caracteriza porque el sujeto logra reconocer su verdadero yo, revelar los conflictos inconscientes que determinan los problemas actuales de la persona para solucionarlos a través del insight, la reestructuración de la personalidad y el alivio del síntoma. Las técnicas que se utilizan generalmente en el modelo psicodinámico son la asociación libre, la identificación de los mecanismos de defensa, el análisis de los sueños y la interpretación de la referencia y la contrarreferencia. La teoría psicodinámica enfatiza o se centra en que existe un mundo interno que el sujeto desconoce, es decir, el inconsciente. Que allí en ese inconsciente hay unos determinantes que actúan en relación con la conducta, con el comportamiento actual que tenemos. Es decir, que en ese mundo interno existen unos sentimientos, unas emociones, unos recuerdos que están determinando cómo nos comportamos ahora y que están fuera de la conciencia. Es decir, que el sujeto desconoce. Y la idea de la terapia psicodinámica es que por medio del tratamiento y de la misma terapia se logre objetivizar todos esos movimientos psíquicos que están en el inconsciente, es decir, que se logre traer a la conciencia ese mundo interno que para nosotros es desconocido. Otras de las técnicas empleadas en la terapia psicodinámica podrían ser la relajación, que es la que se emplea con los pacientes con altos niveles de ansiedad, el fortalecimiento de las funciones yoicas, que su fin es evitar la dependencia y pues generar autonomía en el paciente, la confrontación, que busca las contradicciones, barreras o defensas que se presentan en el discurso del paciente, y al confrontarlas, esto le va a generar ansiedad al paciente. La terapia activa, que fue propuesta por Ferenczi, que su fin es que el terapeuta tenga la capacidad de reactivar el proceso terapéutico cuando el paciente se frena o se estanca. La terapia de voluntad, que fue propuesta por Otto Rank, dice que dentro del individuo hay dos voluntades que se encuentran en conflicto, una que es positiva y una que es negativa, y al final la idea es que el sujeto tenga la capacidad de seguir su voluntad. La terapia interpersonal, que fue propuesta por Sullivan, porque para él es indispensable que la relación entre terapeuta y paciente sea lo suficientemente buena con el fin de llevar un proceso adecuado. Y la experiencia emocional correctiva, que fue propuesta por Franz, que decía que la idea era llevar al paciente a volver a vivir alguna circunstancia tal vez traumática, pero en circunstancias favorables, con el fin de que todos los tal vez pensamientos o sentimientos negativos se puedan cambiar por positivos. En cuanto a los focos de intervención, que es otra parte importante del modelo psicodinámico para llevar a cabo el proceso de psicoterapia, se basa en tres grandes grupos. El primero es los conflictos focales, que son aquellos que por su grado de importancia y relación con el motivo de consulta se convierten en el centro de la terapia. En este caso sería para el tema de violencia intrafamiliar, sería el tema de la violencia física o la violencia psicológica. El segundo grupo sería los conflictos actuales de la persona, que sería el tema del manejo de emociones, la comunicación asertiva y las relaciones familiares o sociales, que se clasificarían en baja, media y alta.
o sea, el tipo de conflicto. Y la tercera serían las experiencias infantiles que haya tenido la persona y que han desarrollado el problema de la violencia intrafamiliar, como por ejemplo el hecho de que un niño en su infancia haya sido violentado. Probablemente eso ocasionaría que en la adultez desarrolle el mismo problema. Uno de los antecedentes de la terapia psicodinámica vendría siendo el psicoanálisis, con su máximo exponente, que es pues Sigmund Freud, quien nos hablaba de cosas como el determinismo psíquico, donde nos hablaba del aparato psíquico que está compuesto por el consciente y el inconsciente, el ello, el yo y el superyo. Las etapas de desarrollo psicosexual, que pues está la fase oral, la fase anal, la fase lápalica, la fase de latencia y la fase genital. Y pues él empleaba métodos como la hipnosis, la asociación libre, el análisis de los sueños, la transferencia, la catarsis y la interpretación y elaboración según pues el discurso del paciente. Cordial saludo, tutora y compañeros. Les voy a hablar acerca de las derivaciones de la teoría y de la terapia psicoanalítica. La primera derivación que encontramos es la psicología analítica propuesta por Carl Jung, donde este propone que existe una teoría psíquica que impulsa a realizar metas. En el humanismo se llama motivación personal. Existen también dos inconscientes, uno personal, el cual es el mismo inconsciente descrito por Freud, que son los recuerdos reprimidos desde la infancia, como también un segundo inconsciente, que es el colectivo, el cual es innato en todos los seres humanos, un tipo de almacén donde se acumulan experiencias que todos poseemos por igual como especie. Una tercera derivación es la psicología individual propuesta por Alfred Adler, donde esa psicología individual propone que el motivador principal es el interés y los impulsos sociales, y que para entender la naturaleza humana se debe analizar la forma de interacción con la familia de origen. Seguido de estos encontramos la psicología del yo propuesta por Anna Freud, la cual resalta la relativa importancia del yo sobre las funciones del ello y del superyo. Se concentra más en los conflictos del presente, buscando identificar y potencializar las fortalezas. Otra derivación es la que propone Otto Kemper, Margaret Madler, Heinz Scott y John Bowlby. Es las relaciones objetales. Estos teóricos postulan una visión más positiva de la naturaleza humana, donde todas las personas desean vincularse con una persona o un objeto. El principal motivador es el contacto social, en especial la madre-hijo. También se deriva la terapia interpersonal propuesta por Sullivan y Adolfo Meyer, la cual se centra más en las relaciones interpersonales actuales. La terapia deja de centrarse en el individuo y se concentra en las relaciones. El psicólogo debe indagar más qué es lo que mantiene los problemas y no esperar a que estos se emerjan. Se dice que estas manifestaciones de las relaciones interpersonales se encuentran en las experiencias de la niñez temprana. Y las manifestaciones más importantes de esas experiencias y en última instancia su resolución están las interacciones y relaciones sociales actuales de la persona. Muy buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar de unos autores que participaron en el modelo del enfoque psicodinámico del señor Hans Strupp, quien fue un psiquiatra pionero en el campo de la investigación psicoterapéutica. Una de sus contribuciones fue la psicoterapia dinámica de tiempo limitado. Él centró su atención en la relación terapéutica entre terapeuta y paciente. En Hans Strupp nos habla de la terapia dinámica a corto plazo, ayuda inmediata al sujeto o familia en un momento de crisis. Él se centra en eventos del presente. Adicionalmente a esto, se reduce el tiempo de sesiones de 50 sesiones a 12 sesiones. Él propone la TLDO, que es la psicoterapia dinámica de tiempo limitado. Aquí se integran conceptos clínicos. El objetivo no es tanto la modificación de los síntomas, sino la estructura del carácter del paciente. De igual manera, Harry Stack y Adolf Meyer. Harry Stack fue un psiquiatra estadounidense cuyo trabajo en psicoanálisis, a diferencia de las observaciones más abstractas de Freud, se basó en la observación directa y verificable de sus pacientes, y elaboró la teoría de relaciones interpersonales.
actuales. Aquí se deja de centrar en el individuo y se centra más en las relaciones. Y Adolf Meyer, padre de la terapia ocupacional, conocido también por introducir el término higiene mental, entendido como la posibilidad de alcanzar y mantener la salud mental. Muchas gracias. Las principales diferencias entre el psicoanálisis y la terapia psicodinámica se centran en que el psicoanálisis se centra más en la recolección de información y la terapia psicodinámica en el cambio. También esta última suele tomar menos tiempo, las terapias pues las sesiones son menores a las del psicoanálisis, porque el psicoanálisis realmente puede durar años e incluso pues se dice que nunca tendría fin. Y también que las comprensiones de las terapias psicodinámicas son más simples, pero sin llegar a ser reduccionistas. Ahora bien, para explicar o tratar la violencia intrafamiliar desde una postura psicodinámica o psicoanalítica, nos podemos parar desde diferentes autores. Desde Freud podríamos explicar la violencia desde la lucha constante entre las fuerzas pulsionales que vendrían siendo Thanatos y Eros, que sería pues la muerte y la supervivencia. Cuando estas dos fuerzas entran en conflicto y una supera a la otra, pues normalmente resulta en violencia. Melanie Klein, por su parte, hablaba de la posición esquizón-paranoide y la posición depresiva, que básicamente también entran en conflicto y al entrar en conflicto se produce violencia. Desde Winnicott, dice que se debe exteriorizar y conseguir autoridad externa que ejerza control pues hacia la persona que genera la violencia. Esa persona requiere un control, como una autoridad que le fortalezca su super yo con el fin de que se pueda centrar y no generar más violencia, porque esto vendría siendo una reacción a la frustración que puede tener esa persona. Desde Lacan, él decía que es más una pasión narcisista la violencia, porque, como que la persona, sí, es lo suficientemente narcisista para creer que pues puede pasar por encima del resto, sin importar consecuencias y demás. Y también lo explica desde el estadio del espejo, que quiere decir que pues todos, por ejemplo, los niños cuando ven violencia en la casa, pues la tendencia siempre va a ser a generar violencia si crean un hogar. Desde Hugo Bleichmar dice que las condiciones que la activan producen sufrimiento y que hay dos niveles, uno para supervivencia y otro para dominio. Desde el nivel de supervivencia, la violencia pues es bien vista, por decirlo de alguna manera, y no genera como traumas o cosas así. En cambio, desde el dominio es como tratar de controlar y de disminuir a la otra persona. En conclusión, la violencia podría tratarse como unos vínculos objetales que se presentan en la persona.